Le damos la bienvenida en nombre de la Asociación Americana de Juristas, Rama Argentina, a esta primera jornada que hemos convocado en homenaje a nuestro querido Venus Smukler, con motivo de recordar su obra, su vida, su militancia, ya que nos dejó en el plano físico, al menos en el otro, ¿no?, en febrero de este año. Así que tuvimos la iniciativa desde la J de hacer este ciclo de jornadas en homenaje a Venus, en torno a los grandes temas en los cuales se trabajó y militó a lo largo de su vida. Este ciclo cuenta con el auspicio de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires, la ABA, que es la casa en la cual nos encontramos. Muchas gracias al presidente Federico por el auspicio y por recibirnos aquí. La Asociación de Abogadas y Abogados Laboralistas, Justicia Legítima, la APDH, Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, la Liga Argentina por los Derechos Humanos, el Instituto Espacio para la Memoria y el Llamamiento Argentino Judío. Así que muchas gracias a todas estas organizaciones e instituciones hermanas con las que siempre trabajamos por acompañarnos en este ciclo de jornadas de homenaje. Bueno, como les decía, este ciclo va a estar compuesto de 3 jornadas temáticas en torno a las distintas áreas de trabajo y de militancia de Venus. La primera de las cuales es esta, que lleva por título La defensa de los derechos humanos, y la segunda será el miércoles 16 de agosto, sobre la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, y la tercera jornada será el miércoles 13 de septiembre sobre la justicia. Queríamos sí arrancar este ciclo esta semana, porque el domingo 9 fue el cumpleaños de Venus, así que nos pareció oportuno comenzar en estos días. Bueno, sin más, y para no demorar la apertura, le vamos a dar la palabra a Federico Perkovich, quien acaba de asumir recientemente la presidencia de la ABA, para que nos dé unas palabras de bienvenida y, bueno, obviamente lo que quiera en referencia a Venus. Muchas gracias, Andrea. Justamente es esa la primera intención, de darle la bienvenida a todos y a todas a la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires. Para nosotros es un enorme placer recibirles justamente para estas jornadas de homenaje, a las que enseguida y con todo gusto aceptamos la propuesta de la Asociación Americana de Juristas, con quien compartimos valores, militancia y sobre todo un montón de personas que forman parte de las dos instituciones, como Venus, a quien conocí aquí en la asociación, y tuve el gusto de la primera comisión directiva que integré, es la que Venus presidió esta asociación en el año 2007, y tengo, más allá de la admiración por su trabajo y por su militancia, tengo también un gran recuerdo personal de mucha empatía, de mucha cercanía, y bueno, es una parte enorme de esta casa. De hecho, hace unos poquitos meses iniciamos un ciclo aquí en la asociación por los 40 años de democracia, y quisimos distinguir a las entidades y a las personas que contribuyeron a la recuperación y a la consolidación de la democracia y a las transformaciones del derecho, y una de las personas que surgió unánimemente en la comisión directiva fue Venus. Así que les reitero que es un gusto para nosotros poder recibir
este ciclo de actividades de las que vamos a participar, y me quedo atento a esta actividad y a las demás para homenajear a Venus y a través de lo que seguramente ustedes van a contar. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, tenemos una nota de adhesión de la Federación de Entidades Culturales Judías de la Argentina, el ICUF, que saluda la iniciativa del homenaje. Nos dice que Venus fue el infatigable luchador contra las dictaduras, siempre sonriente. Su accionar fue contra el imperialismo, el fascismo, el colonialismo, la discriminación racial de la mujer, de los aborígenes y de las minorías, del que hay que aprender y seguir su legado en defensa de las causas justas. Estará siempre presente, y es por eso que crece el valor de estas jornadas de reflexión en tiempos convulsionados donde los discursos de odio están a la orden del día y los derechos humanos se ven amenazados. Bueno, para continuar vamos a pasar dos videos. Venga, secretaria de prensa. Dos videos de dos personas que no pueden estar acá presentes físicamente. Una es la primera es la presidenta de la Asociación Americana de Juristas Continental, que es la doctora Vanessa Ramos, que vive en Estados Unidos, pero quería dar un mensaje institucional. Y la segunda es del compañero Adolfo Pérez Esquivel, que teníamos previsto que viniera y que quería mucho a Venus, con quien trabajó muchísimo tiempo, pero está con temas de salud que se le complicaba salir. Así que vamos a pasar estos dos videos juntos para después no interrumpir la mesa y después continuamos. Buenas tardes. Un saludo a la primera jornada en homenaje al Dr. Venus Mugler. Se dirige a ustedes Vanessa Ramos, presidenta de la AJ Continental desde Nueva York. Venus, honramos tu espíritu de lucha y el pasarnos la antorcha de la democracia, soberanía de los pueblos y justicia a futuras generaciones. Nuestra asociación fue fundada en Panamá en el 1975 en circunstancias difíciles de dictaduras, Plan Cóndor e impunidad, siendo Venus uno de sus fundadores. Desde su fundación, la AJ defiende la autodeterminación de los pueblos, la soberanía del Estado sobre sus riquezas y recursos naturales, la acción contra el imperialismo y el colonialismo, la paz basada en la coexistencia pacífica entre estados de diferentes sistemas económicos y sociales, los derechos humanos de la mujer, de los pueblos originarios, la independencia de la judicatura y la protección del ejercicio de la abogacía. Estos principios quedan plasmados en esta jornada y en el rol instrumental que Venus tuvo a nivel nacional, regional e internacional. Estos son la defensa de los derechos humanos, la defensa de la soberanía y autodeterminación de los pueblos, la justicia. Les cuento que Venus estuvo presente en la Conferencia Mundial de los Derechos Humanos de ONU en Viena en 1993 y abogó por todos los derechos humanos. Allí se respaldó la creación de una relatoría especial sobre la violencia contra la mujer, la proclamación por la Asamblea General de un Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas y la solicitud de la ratificación universal de la Convención sobre los Derechos del Niño. Nos corresponde, siguiendo las enseñanzas que nos dejó Venus, continuar denunciando la vulneración del sistema democrático en la provincia de Jujuy ante la ilegal reforma constitucional violatoria de la Constitución argentina y la brutal represión a las protestas sociales contra la misma. Exigimos el cese inmediato de la represión y nos solidarizamos con los trabajadores, las comunidades indígenas y campesinas y todo el pueblo de Jujuy, abogando por la plena vigencia de los derechos humanos. Es sabido que años atrás Venus comprendió las necesidades de los pueblos indígenas. Creo que ello se fortaleció con su visita a Salta en 1992 y reuniones con referentes wichis como la histórica Octorina Zamora.
Seguimos marchando por la memoria, verdad y justicia para los 30.000 desaparecidos, los nietos y nietas, hijos e hijas secuestrados durante la dictadura. Mantendremos vivo el reclamo del pueblo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas. Beynus fue defensor de la independencia de Puerto Rico, el Sahara Occidental, el pueblo palestino y la devolución a Cuba del territorio en que está la base naval de Guantánamo. Beynus fue observador internacional en Gaza, invitado por la AIJD, donde fue testigo de la brutal represión israelí. Beynus tuvo siempre presente que desde la doctrina Monroe hasta hoy, los tentáculos del imperio, en colaboración con oligarquías y gobiernos títeres en nuestra región, pretenden revertir nuestras conquistas y criminalizar los movimientos sociales y de afirmación de identidades, como son los movimientos campesinos e indígenas, organizaciones feministas y comunitarias, organizaciones LGBT, sindicalistas, estudiantes, defensores de los derechos humanos y del medio ambiente y medios de comunicación alternativos. No olvidemos el golpe contra Allende el 11 de septiembre de 1973 como antesala. En muchas de nuestras conversaciones hablábamos sobre el fortalecimiento de las instituciones de integración regional y el no ceder los espacios conquistados. Por eso, la AJ tiene el deber de continuar con el legado de Beynus en la lucha por la protección de los derechos humanos y soberanos de nuestro continente. Tal como hizo y haría Beynus, denunciemos las operaciones de inteligencia por el gobierno de los Estados Unidos junto a colaboradores locales y conglomerados mediáticos que pretenden destruir los avances logrados en los organismos de integración regional como CELAC, UNASUR, ALBA y Mercosur. Hay que seguir avanzando hacia la integración regional para elaborar nuestra agenda política, económica y social. Exigir el fin de las medidas coercitivas unilaterales contra Cuba, Venezuela y Nicaragua y la devolución de Guantánamo. Exigir el retiro de las bases militares estadounidenses y la presencia del Comando Sur en nuestro continente por ser amenazas a la paz, la vida y la existencia del mismo planeta. Trabajar por modelos económicos alternativos, incorporando todos los derechos humanos para proteger el medio ambiente, erradicar la pobreza, promover el empoderamiento de las mujeres y niñas, los pueblos indígenas, las personas afrodescendientes, los sin tierra, las personas con discapacidades y la inclusión de las comunidades LGBTQ. Condenar toda forma de colonialismo. Exigir se respeten los derechos colectivos de los pueblos indígenas reconocidos por el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Apoyar al pueblo palestino en su resistencia contra la ocupación de Israel y exigir la libertad de los prisioneros palestinos en cárceles de Israel. Apoyar la ratificación del Acuerdo de Escazú y la campaña global para un tratado vinculante sobre las actividades de las empresas transnacionales y luchar contra el lawfare. Gracias, Beynus, por ser guía y maestro. Continuemos con la labor que nos dejó Beynus y la esperanza de nuestra América como zona de paz, proclamada en la segunda cumbre de la CELAC en La Habana en el 2014. No hay paz sin justicia social, económica y ambiental. Con una resistencia organizada, humanista y solidaria, con una Latinoamérica y el Caribe como zona de paz, otro mundo será posible. Hasta la victoria siempre. Les mando un abrazo solidario y en este momento que nos reunimos algunos a distancia para homenajear, recordar al hermano, al amigo Beynus Smukler, que
partió, pero no se fue. Venus está entre nosotros en su pensamiento, en su testimonio y en la militancia. Recuerdo muchas cosas con Venus. Una de ellas, cuando fue en el año 93 en Viena, en la Reunión Internacional de Derechos Humanos de Naciones Unidas, fue una de las figuras predominantes en tratar de fundamentar y marcar la situación de América Latina para que se tome en cuenta. Ahí también propusimos el derecho de los pueblos, el derecho al desarrollo, el derecho a la soberanía, a la autodeterminación y al medio ambiente. Venus en ese momento acompañó todas estas formas, estos pedidos, y también quiero recordar que Venus tenía un gran humor. Era, a pesar de tratar los temas densos, complicados, tenía una forma de participación muy amigable y muy buena entre todos los participantes, pero también una capacidad de crítica y de fuerza frente a la política de Estados Unidos con América Latina. Y en ese sentido, Venus siempre, en toda su accionar, tuvo esa presencia y esa amistad que compartimos en muchísimas oportunidades, como en las reuniones que hacíamos en el Sarpag del IEM, en el Instituto para la Memoria, que sigue funcionando a pesar de lo ocurrido. Y siempre su presencia, su orientación fue para nosotros una guía. Así que les saludo y Venus, en donde te encuentres, te envío un fuerte abrazo y sabes que desde aquí te recordamos. Te recordamos por tu amistad, por tus enseñanzas y por tu militancia. Así que a cada uno y una de ustedes también les saludo fraternalmente y les deseo mucha fuerza y mucha esperanza. Entonces, la idea es ahora continuar con el compañero Olivier Rebursín. ¿Está bien? Perfecto. Representante de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, y agradecemos también a varios de los compañeros integrantes de la Liga que están acá presentes. Muy buenas tardes a todas, a todos, a todes. En primer lugar, agradecer a la AJ esta iniciativa del homenaje a Venus y de un mismo modo, en representación de la organización que hoy represento, que es la Liga, que nos hayan permitido ser parte de la convocatoria. Estamos muy orgullosos de ser parte de este acto, porque quienes lo conocimos a Venus nunca dejó de sentirse un liguista. Hoy seguramente muchos de los compañeros que están aquí en la mesa intentarán también traer, no me privaré yo de traer alguna vivencia, pero a mí se me ocurría, y lo planteé a Claudia Roca y a quienes organizaron la jornada, la necesidad de pensar por ahí en mi tarea actual, que tiene más que ver con la investigación histórica, tratar de contar un poco, después de una serie de entrevistas que hicimos allá por el año 2010 con Venus y con otros compañeros para un libro sobre la historia de la Liga que salió publicado en forma digital en el año 2017, traer un poco qué significó militar, la abogacía militar, los derechos en los años 60, que es precisamente cuando Venus se va a incorporar a la Liga, y a partir de los años 63, 64, él mismo no recordaba en una entrevista de cuándo fue exactamente, no lo pudimos chequear porque muchos de los archivos de la Liga se han perdido, han sido, para salvar vidas hubo que perder archivos en muchos años
de la historia argentina, y eso también surge de esto que vamos a hablar hoy. Pero en el año 63-64, Beynus llegaría a ser precisamente el secretario jurídico de la Comisión de la Liga, desde aquí, desde la Ciudad de Buenos Aires, y nos pareció importante pensar en esta época, en los años 60, porque es cuando se conforma un modelo de abogado militante que obviamente había existido antes, en los 20, en los 30, en los 40, en los 50, eran abogados la mayoría de los que fundaron la Liga, pero precisamente a través de la militancia abogadil junto a los gremios y el crecimiento de las luchas sociales a la luz de la Revolución Cubana y otros hechos anticolonialistas en el mundo, y la lucha contra el capitalismo e incluso la Guerra Fría, implicarían un compromiso de los abogados que tendrían en esos años algo fundamental, y a mí me parecía interesante traer un par de hechos, de anécdotas que Beynus nos contaba de esos años, para que nos demos una idea de lo que eran las comisiones en los 60, de cómo funcionaba la Liga en los 60, y que es un poco una matriz de cómo se ha ejercido la lucha por el derecho en estos últimos años, que sobre el final quisiera decir qué tan importante nos resulta hoy. Decía Beynus, se incorpora en los 60 a la Liga, y tenemos que pensar en una época claramente de proscripciones, una década que en la Argentina, la década de los 60, si se quiere, empieza políticamente con el derrocamiento de Perón en 1955. Las trampas de la historia hacen que muchas veces los años de los calendarios no coincidan con los años de la historia, y claramente ese modelo que a partir del 55 se va a desarrollar, de una represión sistemática a las clases populares, una represión brutal desde el Estado, el perfeccionamiento del aparato represivo, que no es que no existiera antes, por supuesto, pero que va a tener un desarrollo cada vez más fuerte en lo técnico, en lo estructural, en lo institucional, va a requerir de los abogados una nueva manera de organizarse. Cuando le preguntábamos en aquella entrevista a Beynus cómo llegaba a la Liga, dice, bueno, los abogados comunistas nos recibíamos e íbamos a militar a la Liga a la defensa de los presos. Es decir, allí había una comprensión de la identidad y una comprensión del rol. Se pensaba en el abogado como parte de un proyecto político, como parte de una necesidad política de la clase y como una parte de un funcionamiento militante que significaba salvar a los presos, salvar vidas, salvar a quienes eran perseguidos por el sistema, a quienes eran perseguidos por luchar. Contaba Beynus en esa entrevista que todos los días había razias en las villas o en las fábricas, y que para eso la Liga desarrolló un sistema de guardias que existía desde antes, pero que en los 60 se iba a perfeccionar, con 2 abogados por día de guardia que estaban todo el día a disposición de las luchas, de las posibilidades. Él reconocía mucho las enseñanzas en ese sentido de 2 próceres jurídicos que tuvo la Comisión de la Liga, que fueron Samuel Smerkin y Atilio Librandi, y de ellos él aprendía y contaba esto. Primero, algo que hoy nos resulta tan difícil de entender, que hubiera 2 abogados por día a disposición 24 horas en la Liga, es decir, tenían menos problemas los abogados tal vez, o no era tan difícil la calidad de vida, el contenido de vida, y era más fácil por ahí estar a disposición, pero también está el compromiso militante de poner el cuerpo a las ideas y de las ideas al cuerpo, ¿no? Esta idea de tener la seguridad de que el abogado cumplía un rol fundamental, y él mismo lo explicaba en sus palabras, diciendo la presencia del abogado ante la detención policial, que era por los edictos, era precisamente una de las maneras de evitar la tortura. La propia realidad de la Liga y de esos años 60, si uno ve los actas de los congresos y todo de los 60, todos son en advocación del fin de los presos políticos, del fin del Plan Conintes, que fue ese experimento represivo dispuesto a partir de un decreto ya de la época del peronismo, pero que se aplicaría durante el gobierno de Frondizi, básicamente para perseguir a luchadores sindicales y populares, y que sería en muchos sentidos el principio de muchos de los métodos del terrorismo de Estado, de la militarización, de la persecución sistemática a los luchadores. La lucha contra el Plan Conintes se iba a profundizar en esos años con la lucha contra la Junta Interamericana de Defensa, la lucha
contra la ley de defensa de la democracia, que eran en verdad leyes prescriptivas, leyes hereditarias de aquella ley para la expulsión de extranjeros, como bien supo decir el maestro Carlos Zamorano, que está aquí presente, la ley 4144, pero también el decreto 4161 de prescripción del peronismo, y que en todos esos años implicaría la sistemática aplicación de elementos del derecho, de la ley, para perseguir, y precisamente los abogados eran los encargados de defender los derechos, de defender las libertades públicas a través de dos mecanismos: este jurídico de evitar las racias, de ir a las comisarías, de evitar la tortura. Ahí nos decía, la participación del abogado era la garantía de que no hubiera tortura en las comisarías, y pensemos qué importante, ¿no? Y lo otro tenía que ver con la construcción de la solidaridad, y allí los abogados también como algo muy importante en todo lo que tenía que ver con la acción política alrededor de la jurídica, desde la Liga y desde las comisiones para la defensa de presos políticos y gremiales. Trabajar con la familia, trabajar con la solidaridad con los amigos, con los compañeros de fábrica, plantear esto como si fuera una defensa realmente de clase, fue uno de los avances que los 60 mostraron como algo fundamental. Si las comisiones ya habían sido construidas por la Liga en las décadas anteriores, en los 60, si uno mira los documentos, claramente va a ver que fue la gran innovación del momento, el gran desarrollo del momento, y en ese sentido la participación de Beinum fue fundamental. Al punto, quiero señalar esto del valor de los abogados comprometidos en los 60, que la década va a terminar precisamente con el secuestro de un abogado de la Liga, que fue Néstor Martins, y su cliente Nildo Centeno, y fueron precisamente las comisiones jurídicas plurales, de las que participaron enorme cantidad de compañeras y compañeros. Hay un trabajo muy interesante hecho por Memoria Abierta, lo recomiendo, donde está el testimonio de Beinum, de Alberto Peroncini, de Pedro Galín, de Mario Landaburu, digamos, donde claramente se queda muy claro lo que fue todo ese trabajo en los años 60, donde se combinó la acción política directa con la acción jurídica de los abogados, convirtiendo al abogado en un militante técnico, pero también un militante político, y viceversa, y esto es lo más importante. Y en ese sentido me parece importante señalarlo por dos cosas. En este mismo libro, Beinum marca el importante carácter de que la militancia política requería también de un saber técnico muy profundo, y él decía, nosotros realmente planteábamos la inconstitucionalidad de la ley 17.401, el decreto anticomunista de la dictadura de Onganía, que significó una de las herramientas más crueles y brutales de persecución de aquellos tiempos, buscando la inconstitucionalidad técnica jurídica, pero utilizando cualquier arma, cualquier herramienta jurídica para obtener la libertad de los compañeros, porque ese era el objetivo. E incluso en discusiones que se presentan en el propio libro, es interesante porque Beinum dice, por supuesto que la política era fundamental, pero sin dudas teníamos que tener claro que estábamos luchando por salvar y evitar la cárcel para militantes, para compañeros dispuestos a nuevas batallas. Y en ese marco valía cualquier herramienta jurídico-legal, la movilización, la política, el alegato de oreja y los que hicieran falta. Y en ese sentido me parece que hay desde Beinum, y creo que de toda su generación, esta asunción importante del doble carácter, del técnico militante y del militante técnico, que yo hoy quiero traer, que el propio Beinum lo decía siempre, digamos, y que está en esta frase. Bueno, me tocaba ir como comunista, como humanista, como hombre que valoraba la solidaridad, la lucha de los pueblos, me tocaba ocupar esa trinchera, y no correspondía ninguna otra cosa. Eso era precisamente ser coherente con la lucha revolucionaria en ese momento. Yo, para terminar, dos cositas, simplemente esta asunción de rol, esta idea, Beinum la mantuvo hasta el final, y al punto que, como decía Adolfo, él le ponía mucho humor a eso. Yo tengo como abogado recibido, pero hace muchos años que no me dedico a esto, y entonces alguna vez, preparando esta historia de la Liga, Beinum se me acercó y me dijo, pero Olivier, vos no usás el disfraz de abogado, y me pareció muy, muy divertido. Simplemente me parece que esa apelación a la unidad, a la lucha, a buscar todas las herramientas,
es un faro en estos tiempos tan difíciles. Hace muy poquito, en otra actividad, hablando de lo que fue la fundación de la Liga y el papel de los comunistas allí, decía que lo tenemos que ver haciendo abuso de aquella frase de Walter Benjamin que dice que hay que traer el pasado como aquel destello que nos muestra los peligros del presente, que precisamente tenemos que traer del pasado estos niveles de unidad, de compromiso, como el que Venus mostró en aquellos años, a estos tiempos, porque hoy que alzamos la mirada al cielo y no se avisaran más que truenos y centellas de todo tipo y de todos lados, el compromiso, la unidad, la búsqueda de justicia, la solidaridad, la lucha por el antiimperialismo y por un mundo distinto, que en las palabras de Venus eran claras, era por el socialismo y el comunismo, son una luz que realmente se hace necesaria hoy más que nunca. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Sergio. Bueno, como ustedes saben, Venus era destacado integrante de todas las instituciones que se encuentran aquí en esta mesa. Esa es la razón por la cual hemos constituido así la mesa. También se encuentra presente Cintia Bención, la presidenta de la Asociación de Laboralistas, que también conformó Venus en su momento, y varias amigas y amigos de todas estas instituciones. Así que muchas gracias por haber venido. También una parte importante de la familia de Venus, que abogadas, las nietas, Milena, Mariana, que está por allá. Los hijos no llegaron todavía, pero bueno, algunos de los hijos creo que van a llegar por acá. Su compañera Claudia, que también está acá, obviamente. Así que, y su hermana Luisa, que está ahí adelante, que también es colega. Así que tenemos una hermosa compañía acá en esta jornada. Brevemente, leerles la adhesión de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica por los Crímenes del Franquismo en Argentina, que adhiere a las jornadas, destacando la lucha de Venus y su apoyo inclaudicable en la causa por los crímenes del franquismo, porque el derecho a la verdad, a la justicia, es lo que permite construir una memoria histórica para la propia identidad y para las nuevas generaciones. Seguimos luchando, llevando en alto los ideales por los cuales miles de republicanos y republicanas perdieron sus vidas en defensa de una sociedad más libre e igualitaria. Por la tercera, claro, de ahí usan la expresión de la República, que era A por la tercera, salud y república. Bueno. Le damos la palabra a la compañera Ana María Cariaga, presidenta del Instituto Espacio para la Memoria, que obviamente también fue una institución en la que Venus tuvo un rol más que importante. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto enorme para mí, un honor estar acá con ustedes, homenajeando a nuestro querido Venus, con esa mirada, esa sonrisa, esa foto tan hermosa, con su sombrero, como andaba por la vida. Yo voy a compartir unas palabras que son para Venus y son de Venus también, porque él está presente acá en este escrito. Lo primero que quiero decir de Venus es que lo extrañamos mucho, que nos hace falta por todas las razones que se esgrimieron acá y que también agregaremos. Y me gustaría nombrar a este homenaje como elogio al compromiso. Y elijo esa palabra porque, por supuesto, podemos destacar en primer lugar el compromiso que tenía Venus con los derechos humanos. Venus tenía un profundo compromiso con los derechos humanos, pero no reducido a un enunciado liberal del derecho, sino pensado desde su formación teórica, política, académica, y también con un enfoque integral
que no dejaba jamás de lado su perspectiva marxista. Y esta dimensión estaba dada no solamente por su práctica, su praxis militante, podríamos decir, sino por su modo de abordaje dialéctico de la problemática a analizar, siempre. Recuerdo una vez que lo fui a entrevistar para incluir su testimonio, su opinión en un curso, un seminario de posgrado interdisciplinario de la Facultad de Psicología de la UBA, y me preguntó mucho más él a mí que yo a él para pensar la perspectiva de su intervención. Hoy se diría texto y contexto. Esa era su posición en los diversos ámbitos en los que participaba. No voy a olvidar, no vamos a olvidar, porque estoy segura que Lita, Sidi, Luis, bueno, todos los compañeros del instituto y que compartimos con él los diversos ámbitos y las tareas del Instituto Espacio para la Memoria, coincidimos en esa apreciación respecto de su compromiso, su dedicación, su entrega, para aportar siempre una mirada colectiva, plural, amplia, inteligente y a la vez rigurosa en los propósitos y en la tarea cotidiana. Cualidades le sobraban, ya muchas se dijeron acá: sencillez, humildad, bonomía, generosidad. Estaba siempre atento para ofrecer lo que podía y más también. Yo digo siempre que si amar es dar lo que no se tiene, Beynus amaba mucho, porque siempre estaba dispuesto a dar mucho más de lo que se tiene, de lo que una o uno tiene. Y lo hacía desde su presencia, sus conocimientos, su participación activa, frente a la enorme cantidad de tareas que siempre teníamos por delante y que implica también siempre la lucha misma en defensa de los derechos humanos. Esperábamos siempre con Alcira la corrección en los textos y declaraciones del IEM que sabíamos que iban a incluir lo legal y lo legítimo, lo justo y lo necesario. Estaba siempre dispuesto a discutir cada palabra, no sé con quién, porque sabíamos que finalmente saldría siempre como él decía. ¿Qué falta nos hace Beynus cada vez más en este mundo tan complejo en el que vivimos, como referente y como militante, desde su saber, desde ese compromiso y su deseo decidido? Dos cosas más quiero decir de Beynus. Una, que no es casual que la guarde para el final, porque realmente se destacaba como recurso privilegiado en él, como ya se dijo acá, que era el humor. Un recurso realmente privilegiado. Teníamos como colectivo, podemos decir como grupo, el mismo código que hacía que pudiéramos jerarquizar en esa complicidad la tarea cotidiana. Siempre estaba dispuesto a hacerlo de buena gana, con humor, e insisto con esto de lo cotidiano porque él estaba ahí todos los días, con su aporte al trabajo y su posición en la vida que siempre incluía esa agudeza, ese ingenio para agregarle a todo ese toque de distinción. Voy a contar una anécdota que siempre me acuerdo y ya la hemos compartido el otro día, que nos cruzamos a veces con Héctor Trachtenberg, que por ahí lo vi. Bueno, justamente le contaba, recordando y compartiendo esta actividad a la que íbamos a venir los dos, que en una oportunidad yo le digo a Beynus: te voy a contar algo, y con ese chiste que hacemos, digo, pero si vos lo decís, lo voy a negar públicamente. Y él me dijo: ¿y quién te dijo que te van a creer a vos? Maravilloso, maravilloso. Y lo otro, para finalizar, decir que Beynus es la expresión de cómo se puede sostener el mismo compromiso toda la vida, siendo militante, siendo funcionario, siendo dirigente, sin resignar los principios y las convicciones desde una posición ética. Me parece que eso es lo más importante en este mundo, en este momento del mundo, en un mundo
de caída de los valores, de los ideales, en esta etapa neoliberal del sistema capitalista, de la degradación, podemos decir, de la política y sus modos, no es para nada menor reivindicar la vida y la obra de un hombre consecuente consigo mismo, con sus ideas y con las manifestaciones de lo mejor de lo humano. Y termino con un enunciado del propio Beinus, en esa entrevista a la que me refería antes, y que da cuenta del sujeto de la enunciación que sostiene ese decir. Afirmaba allí que el programa de la revolución de nuestro tiempo es la materialización de lo consagrado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que deberían realizarse los derechos que están enunciados ahí y que después fueron desarrollados con más amplitud en los dos pactos internacionales de derechos humanos, que son el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Sigue Beinus. El derecho a la vida, a la salud, a una vivienda digna, a la educación, a la alimentación, a la cultura. Y agrega, los dos pactos tienen un artículo común. ¿Para qué hacía falta, se pregunta él, el mismo concepto, idéntico en los dos pactos? ¿Por qué hacía falta enunciarlo en los dos puntos? El mismo concepto, y subraya el concepto, el derecho de autodeterminación de los pueblos. Si no hay esto, todos los demás derechos no tienen garantía de realización. Sigue Beinus. Hay que tener en cuenta, cuando se habla de la categoría de derechos humanos, que el derecho es un instrumento útil para la lucha de la materialización de lo que está enunciado. Es un documento, es una elaboración. Para que eso se pudiera materializar requirió de una lucha muy grande de los pueblos, para que un documento protegiera esos derechos. Es el resultado de la lucha, el progreso en el derecho que tenemos los seres humanos materializados en un documento. Y su realización depende de la lucha. Todo el derecho es siempre producto de una relación de fuerzas del espacio de ese derecho. Beinus en Munkler. Gracias, Ana María. Bueno, le queríamos decir que Norita Cortiñas estaba anunciada porque hasta hoy a la mañana venía, pero bueno, está medio delicada de salud, está con unos temitas y bueno, ahí también tenemos que cuidar a nuestra gente, así que le dijimos que se quedara tranquila, que hay 2 jornadas más, así que en las próximas 2, cuando ella quiera, puede venir a las 2 si quiere, bueno, ya saben cómo es. Pero ella, bueno, una de las últimas fotos hermosas que hay de Beinus es con Norita en la marcha del 1F acá en tribunales. Así que sí, Norita lo quería mucho. Vamos a dar la palabra entonces a continuación a la compañera Soledad Astudillo, que es la presidenta de la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, institución de la que Beinus fuera uno de los fundadores. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. ¿Se escucha? ¿No? ¿Hola? Ahí. Había que acercarse. Buenas tardes a todos y a todas. Antes de por ahí mencionar lo que pensaba compartir con ustedes en nombre de APDH, varios y varias hicieron referencia al sentido del humor de Beinus. Y quiero compartir algo que es muy personal, es una historia familiar, no tiene que ver tal vez tanto con esto, pero sí con Beinus. Yo tenía una tía que trabajaba en un estudio jurídico y que en alguna oportunidad tuvo la posibilidad de participar en un congreso, creo que era en Sudáfrica hace muchos años, y la particularidad que tenía esta tía era que nos gustaba mucho escuchar sus anécdotas, en general, todo lo que había vivido, había paseado mucho, nosotros no habíamos salido creo más de la provincia de Buenos Aires, entonces nos alucinaba escuchar sus anécdotas. Y hablaba mucho de ese viaje a Sudáfrica, donde se habían reído, era un congreso, era algo que tenía cierta formalidad,
Pero bueno, también estaba, a mí de eso no recuerdo nada, pero sí todas las anécdotas, sí todo lo que se contaba alrededor de ese viaje, lo que se habían divertido. Muchos, pero muchos años después, muchos años, viendo un álbum de fotos, descubrí que ese viaje estaba Venus, el hombre con el que yo estaba militando, compartiendo espacios en APDH, pero lo supe muchos años después. Bien, volviendo, digo, a la tarea que me toca hoy, quiero celebrar, digo, las jornadas que se organizan desde la Asociación Americana de Juristas, pero que nuclea, como ya vimos, a muchas otras organizaciones e instituciones, y esto me parece que da cuenta de quién era Venus. Agradecerles la posibilidad que tenemos como APDH de participar, y a mí en lo personal de poder representar al organismo. No deja de ser una responsabilidad enorme hacerlo siempre, pero aún más en estas jornadas, por esto que yo les decía, yo lo conocí bastante poco, o milité o compartí algunos espacios con Venus, y bueno, y esto hizo, esta invitación, esta propuesta hizo que volver a los compañeros, las compañeras del organismo a evocar recuerdos, anécdotas. Lo primero que vimos era Venus se incorpora a la APDH formalmente en el 2007, lo cual era como, conociendo la trayectoria de él, era como muy nuevo. Yo había ingresado en el 2002. Después, charlando con esos compañeros que estaban, y compañeras, a cargo de las actas, de la formalidad que tienen estas instituciones, entendíamos, bueno, que uno empieza a militar y a participar en algunos espacios, y después, mucho tiempo después, muchos años en algunos casos, viene esa formalidad de incorporarse. Sí, yo cuando llego a la PDH, allá por el 2002, era común escuchar hablar de Venus, y a mí, digo, eso me resonaba por un nombre que no había escuchado hasta el momento, y escucharlo a Ernesto Moró hablar mucho de Venus, a Miguel Montserrat, a Alicia Arbón. Entonces yo hasta ese momento no lo había conocido, no lo había visto, pero sí tenía alguna referencia de quién era Venus a partir de las discusiones, de las charlas, las actividades que se producían ahí en el organismo. Bueno, y en estas conversaciones con compañeros y compañeras de la PDH, entendíamos que hablar de Venus era hablar, un poco lo que se dice acá, de las luchas por los derechos humanos en Argentina, ¿no? Venus era una persona de muchas trincheras a la vez, una persona hiperactiva, lo vimos en la televisión los últimos días, en las audiencias en el Congreso. Yo lo vi por televisión, yo estaba en mi casa, me acuerdo. Bueno, digo, y esto de participar en muchas, bueno, esta mesa que conformamos acá da cuenta de eso, de las muchas luchas encaradas por Venus. Entonces, digo, hablando con compañeros y compañeras, decía, bueno, ¿cuáles son esas luchas? ¿Cuáles son esas que se encararon desde APDH? Bueno, ahí apareció una dificultad, un poco tal vez por el tiempo transcurrido, y el apelar a la memoria a veces falla. Pero también entendíamos que era una característica de Venus esto del trabajo siempre con otros, del trabajo colectivo. Lo sabemos quienes militamos en derechos humanos, que solo es mucho más complicado y mucho más difícil. Sí, nos parecía que había dos temas, dos actividades quizás. Una tenía que ver con nosotros como APDH somos miembros del Comité Argentino de Solidaridad con Palestina, donde ahí se organiza un tribunal ético, acá tengo el nombre, Tribunal Ético a la Ocupación y Colonización por Israel en Palestina, defendiendo lo que se mencionaba acá, el derecho a la autodeterminación del pueblo palestino en este caso, y condenando las políticas, las violaciones a los derechos humanos por el Estado de Israel. Y el otro es un tribunal ético contra la intervención militar en Estados Unidos, en América Latina, donde se buscaba determinar las responsabilidades éticas, políticas, jurídicas, de que una fuerza militar operara libremente en la región, ¿no?
Y lo que determinábamos también era, bueno, más allá de este objetivo, más allá de ese veredicto, había una mirada clara en difundir estos temas, en concientizar, en difundir a la opinión pública, y que necesariamente eso, además del aporte conceptual, del aporte teórico, se transformó en una tarea pedagógica, en una tarea docente. Y creemos que esa es una de las tareas imprescindibles que desarrolló Venus, ¿no? Que todas esas múltiples luchas encaradas y esa tarea pedagógica docente es lo que permite que otros podamos aprender, podamos escuchar, podamos tomar esas luchas, podamos tomar esas banderas y seguirlas. Y por eso esto que decían hoy, Venus no está, pero está. Digo, están todos y todas las que estamos continuando esas trincheras que dejó Venus. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Soledad. Bueno, recibimos un saludo de Mario Effman, que es amigo de toda la vida de Venus, que no pudo estar, porque estaba con un tema de salud. Bueno, por suerte hacemos otras 2 jornadas, ahí tendremos oportunidad que se sumen. Alejandro Zimmerman, que es el hijo de Toto Zimmerman, también amigo de toda la vida de Venus, nos manda un saludo y una adhesión. Él actualmente es el presidente del Instituto de Derechos Humanos del Colegio de la Abogacía de Avellaneda Lanús, así que también envío una adhesión. Entonces, para continuar, le damos la palabra a Claudia Roca, presidenta de la rama argentina de la Asociación Americana de Juristas. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Muchas gracias por estar hoy acá, por compartir este momento. En nombre de la organización a la que pertenezco, hay cosas que ya las dijo nuestra presidenta continental, así que, así como con el resto de todas las ideas y recuerdos y reflexiones que se han compartido acá, voy a tratar de evitar reiteraciones. Quizás lo que sí pudiera hacer es hacer una suerte de exposición de motivos de este encuentro. Algunos también ya han surgido, pero quiero decir que surge permanentemente entre quienes nos encontramos y nos conocimos muchos gracias a Venus, ¿no? Porque esta es una de las características también, era una suerte de fuerza centrípeta, ¿no? Que lograba concentrar en espacios y organizaciones a personas increíblemente afines a pesar de venir de circunstancias, de ideas políticas, de grupos sociales distintos. Sin embargo, ahí estábamos reuniéndonos con Venus como vehículo. Decía que lo que surge todo el tiempo es qué momento difícil, ¿no? ¿Por qué son tiempos difíciles? Quizás la palabra sería tiempos violentos, pero de una violencia diferente, con un contenido diferente, porque tiene muchos contenidos. Es, por supuesto, un tiempo de violencia económica, un proceso no solo en la Argentina, sino en gran parte del planeta, de concentración de recursos en pocos sectores, por supuesto, inevitablemente, aunque no les guste a los liberales, en detrimento de la calidad de vida y las oportunidades y condiciones de las grandes mayorías. Es un momento de violencia simbólica. Mucho de ello hablaba Anita recién, porque hay una violencia mediática brutal, una violencia que no solo se traduce en los discursos del odio, sino también en la capacidad de lo que nosotros le pusimos fake news, pero en realidad
es la capacidad de inventar realidades que no existen. Estamos en un momento muy complicado donde se envían mensajes que son tremendamente peligrosos, pero son peligrosos no solo por la capacidad de distorsionar la realidad, sino porque nos aturden, porque nos privan de la capacidad de análisis, pero por sobre todo nos privan de la posibilidad de reaccionar, de organizarnos, de encontrar las respuestas necesarias y las acciones necesarias para neutralizar. Y además, hay violencia institucional. No solo estamos frente a, en algunos lugares, responsables de instituciones con la capacidad de tomar las decisiones más increíblemente violentas, sino quizás, y esto sí nos atañe muy de cerca, recién la recordaba Soledad, una de sus últimas apariciones públicas, que fue en el Congreso, por el pedido que hizo nuestra organización de juicio político a la Corte. Digo, nos están dejando sin sistema de derecho. Las máximas responsables de nuestro sistema jurídico nos están dejando sin Estado de Derecho. Y digo, porque en términos de meses, digo, para dar un ejemplo nada más, ¿no? Se pueden resolver de la forma más increíblemente cínica. Puede decir que hay caso federal en la Corte y suspender una elección, y puede decir, como hoy, que no va a opinar sobre la candidatura de Jorge Macri porque no hay caso federal. Y esto no lo dijo con el término de 2-3 años, porque quiero decir, esto antes ni la derecha más rancia lo hacía, porque tenían un poco de prurito, aunque sea estudiaban un poco y trataban de fundamentar a derecho algunas cuestiones. Hoy eso no está pasando. Y esto nos abruma. Y por supuesto que además es violencia física, la acabamos de ver en todo su esplendor en Jujuy. Para cuando no pueden contener el descontento social, ya hay paros. Entonces, tenemos todo este escenario, digo, porque de paso, ¿no? La oportunidad, como ya se ha dicho, es indispensable condenar la violencia en Jujuy, porque es un modelo de París que se puede extender y no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir. Ahora bien, ¿y entonces por qué este encuentro? Porque Venus sigue dándonos respuestas, sigue dándonos pautas. Y esto ha surgido aquí inevitablemente de todo lo que hemos escuchado. Porque todas las personas que por afecto, por respeto, por referencia, por vínculos, hoy nos encontramos en este espacio, tenemos mucho por hacer en términos civilizatorios. No es casual que hoy estemos aquí, y hay muchísimos más que por algunas razones no han venido, otras organizaciones que estarán en el segundo o en el tercer encuentro. Es un modo de entender la sociedad, la vida, la convivencia, y esto es lo que nos une con la persona que hoy nos convoca. Algunas pautas, decía, que nos está dando, algunas han surgido acá, pero creo que una fundamental se evidencia, y es que el primer secreto para reaccionar contra todo esto que estamos viendo es hacer con otros, hacer en comunidad, hacer en colectivos. Y esto es lo que ha sido el origen
de lo que contaba hoy Adolfo, o contaban los compañeros, contaba Oli de los 60, ¿no? Esta concepción de que el hacer es con otros, es colectivo, no hay salvadores individuales, no los puede haber, no, mucho menos en estos tiempos. Ese es el primer gran legado que hoy nos pone arriba de la mesa Venus. Pero, ¿por qué? Porque la convicción primaria o primera o primigenia de su vida es que nadie se salva individualmente, nadie se realiza individualmente. O nos realizamos como sociedad o como colectivo, o ninguno está exento de la ley de la selva, de la frustración, de los padecimientos. Y creo que la vida y los años han demostrado que esto no es una afirmación idílica, es una lectura clara de los últimos 100 años. Entonces, esta es la primera pauta, pero la segunda pauta es que no es un hacer cualquiera, ¿no? Decía Ana recién de un actuar ético, fundamentalmente. Porque, además, el rasgo distintivo en cada lugar que habitó era su generosidad y su solidaridad. Quiero decir que si uno pudiera mirarlo evolutivamente, era un rasgo que venía de esas primeras sociedades o grupos que habitó. Era el mismo rasgo que tenía Alberto, Pedroncini, digo, David Baibú, bueno, tantos, no quiero, Oli, le sumo dos porque a otros los nombraste vos. Digo, ese rasgo distintivo, la necesidad de mandar a los codazos adentro de las organizaciones, de ser respetuosos, de ser generosos, porque es lo único que nos garantiza la efectividad como colectivo. Pero además, ese accionar tiene que tener objetivos precisos, claros, de la sociedad deseada. Pero además, nunca debe caerse por ninguna causa, bajo ninguna justificación, en violar nuestros propios valores y nuestros propios principios éticos. De eso habla. Porque si otro rasgo podemos decir es que podía transitar por esa cornisa tan finita de caminar entre poder operar sobre una realidad concreta, no inventada, no sobre realidades construidas en teorías. Operaba sobre la realidad concreta de injusticia, de distorsión, de lo que fuera, sobre todo si uno lo mira en su obra o su militancia jurídica, ¿no? Podía operar sobre esa realidad concreta sin renunciar a ninguno de todos sus valores y mucho menos a los objetivos fundamentales. Nunca se corrió ni un ápice. Esa es otra de las pautas que nos tiene que dar para nosotros, para estos tiempos. Porque estamos escuchando mucho esto de que bueno, ¿no? Lo que pasa que lo que se puede, más o menos, vamos viendo, ¿no? Y es peligroso. Y la última pauta es algo que no se dijo. Me llama la atención que nadie lo haya dicho. Hay una líder feminista, Dora Barrancos, que habla ella de su optimismo preventivo. Venus tenía un optimismo crónico. No sé cómo se hacía, pero bueno, es una pauta a tener, a pensar que es posible, que a pesar de todo podemos, y quizás esta es la aspiración máxima de este encuentro, que este sea el puntapié para fortalecer los vínculos entre las organizaciones,
armar y pensar respuestas colectivas a determinadas realidades, a seguir operando en conjunto, a seguir encontrándonos, a poder liberarnos. Tenemos hasta psicólogas, y doctoras, sí, y doctoras, de esta angustia, de este aturdimiento, para seguir caminando hacia la sociedad que queremos y que es posible. Por supuesto que es posible. Y no es un optimismo negado, es que es al revés. Porque para aquellos que dicen que el mundo se derechizó, que la sociedad se brutalizó, lo más importante es pensar que mientras sigan existiendo las mayorías necesitadas, mientras sigan existiendo injusticias, mientras las grandes masas de todo el mundo pretendan una vida mejor, vamos a seguir siendo necesarios y va a seguir siendo necesario que nos organicemos y vamos a seguir soñando y exigiendo justicia, derechos humanos, igualdad. Creo que esta es la pauta que más marca la presencia de Venus, y en este sentido, para cerrar, digo que esto no se trata de un culto a la personalidad de ninguna manera. Se trata de una acción necesaria, casi un acto de defensa colectiva de nuestros espacios. Es necesario recordar, revisar, escuchar, pensar de nuevo. Cada uno de los que estuvo aquí tiene mucho para aportar y pensar, por supuesto, ¿por qué no?, en un espacio, en un movimiento que siga impulsando en cada cosa, en cada acto, un mundo mejor. Así que muchas gracias y bueno, nos seguimos encontrando y podemos realmente completar esto. Una pauta más que no dije, Anita, la voy a decir. Otra de las pautas que decía que la hacía, estaba siempre rodeado de mujeres, siempre rodeado de mujeres. Toda la organización está, es más, ya van a ver videos, siempre hay mujeres, siempre lo hay. Peleaban por él, por eso es yo cierto, pensé todas que las... dijo algo que no dijo nadie, no nos animamos a decir. No es cierto, pero yo te voy a decir, Pilar, ¿por qué? Porque a mí me lo dijo, ¿por qué? Primero porque decía que eran más lindas que los hombres. Y segundo porque él creía que la fuerza revolucionaria más poderosa para cambiar el mundo eran las mujeres. Ahí está. A modo de cierre, quería invitar a la compañera Graciela. ¿Dónde estás, Graciela Cheín? Estás ahí atrás. Vení. Graciela vino acompañada también con una parte importante de su familia. Bueno, ella les va a contar que... ¿Parada crees mejor? Sí, ¿no? Sí, así te ven. Ya les va a contar. No, porque así la ven, la vista del salón es medio recortada. Graciela fue presa política unos años, fue defendida de Venus tomó su defensa, y ella tiempo después escribió un libro que se llama Las últimas golosinas, contando algunas de estas experiencias. Así que le quiero dejar la palabra a Graciela, que les va a contar de qué se trata, y les va a leer un fragmento de su libro en el que justamente dedica un capítulo a Venus. Hola, tengo unos nervios que no saben. Bueno, me llamo Graciela Cheín, fui defendida por Venus, que fue cuando yo estaba presa, que estuve 8 años presa, en el momento que me hizo volver a soñar, Venus.
¿no? Cuando él me visitó en la cárcel. Y hoy vine con mi hermana, que también estuvo presa. Mi hermana en ese momento tenía 17 años y yo era grande, tenía 22. Y también vine con mi hijo del después, y mis sobrinas, y con mi compañero de toda la vida. ¿Por qué digo esto? Porque Venus fue muy importante para mi familia. Mi familia lo amó. Y él nos visitaba y compartíamos almuerzos, cenas e incluso vacaciones, cine, teatro, chistes y puteadas. ¿Por qué? Él siempre me decía que yo era muy puteadora y lo sigo siendo. Y bueno, mi familia no puede dejar de estar presente cuando se hace algo, cuando nos visitaba Venus, cuando nos íbamos a visitar, y hoy vinieron. Bueno, este libro que yo escribí hace unos años es una novela de ficción, pero bueno, la realidad supera la ficción, entonces está basado en muchas cosas que fueron reales, ¿no? De mi vida, de nuestra vida. Y en uno de los capítulos que va siguiendo al personaje, que es una mujer, en toda la historia del libro, hay un capítulo dedicado a Venus, que es tal cual como sucedió la relación que comenzó en la cárcel con él, digamos, ¿no? Yo me debatí ahí, digo, bueno, les leo el capítulo, acá me dijeron que lo lea el capítulo, y dije, bueno, se van a aburrir, bueno, yo se los voy a leer, si se aburren se van levantando y se van. Y la otra cosa también importante es que mi hijo, del después, que hoy tiene 37 años, conoció un amigo. Ese amigo era José Legarreta. Y José Legarreta fue un amigo, discípulo de Venus. Y entonces eso fue tremendo también, que mi hijo se conociera con quien era un amigo íntimo de Venus, que entonces ya esas casualidades hizo que más nos ligáramos, ¿no es cierto? Bueno, yo les voy a leer esto. Por supuesto que este capítulo, como es literatura, tiene algunos ganchos para continuar el relato, digamos, ¿no? Pero todo lo que van a escuchar es así. ¿Cuánto hacía que no lo llamabas por teléfono? ¿Cuántas veces te enfrentaste al aparato? Siempre el mismo miedo. Nunca habías dejado pasar tanto tiempo. El temor a no saber qué decir, a parecer hambrienta de risas, a equivocarte, a que el pasado te atrape. Preferías aislarte. Hoy entraste en una cabina telefónica y dijiste, lo llamo. Te sentaste frente al tubo un rato largo preguntándote por qué hoy. Allí, en un locutorio cualquiera, bajo la mirada curiosa de la empleada. No había nadie en el negocio. Vos y la mujer que insistía en mirarte. Levantaste el auricular. Los números llegaron con rapidez a tus dedos, pero se resistían. Las falanges endurecían, se aflojaban, y uno, y luego el otro, y el otro, mientras tu corazón seguía el ritmo del teclado. Los recuerdos pugnaban por ordenar a la memoria, esa memoria tuya tan frágil, rebelde, desordenada, selectiva, y que en múltiples oportunidades te traicionaba. ¿Recordaste con el tubo en la mano cuando él apareció en la cárcel unos días antes del 9 de julio de 1980, con un sobretodo gris, el sombrero a lo Humphrey Bogart y la voz del locutor diciéndote desde el cuadrado del vidrio, que era el locutorio del vidrio, ¿no? Me llamo Benjamín, tu madre me vino a ver y me convenció. Ya no defiendo presos políticos, pero esta vez accedí. Ante tu silencio desconfiado,
y asombrado de oír una voz masculina, una noticia de la vida exterior, de percibir una mirada distinta, continuó. Cumplo años el 9 de julio. Nací en un desfile. Lo dijo con la sonrisa en los ojos y en los labios, cosa que no dejó de hacer en todos los años que compartieron. La risa, el humor y la ironía fueron una constante. Lo mirabas clavando tus ojos a los suyos. Era del Partido Comunista y yo era del ERP-PRT. ¿No te acordás si en ese momento ya se había desafiliado o fue después? ¿No te gustaba esa agrupación política? Disculpen, acá que sí que hay varios. Si lo dijiste con el tiempo, te dio la confianza para hacerlo. ¿Cómo está mi madre? La voz escapó desde el uniforme azul. ¿Cuánto hacía que no le hablabas a un hombre? Muy bien, fíjate que tu mamá me convenció a pesar de la cara de mala que tenés y de las cosas que dicen que hiciste. De nuevo la sonrisa por todos lados. Agregó que vendría cada 15 días, no porque fuera necesario, sino para acompañarte. Todo te lo dijo casi como en secreto, jugando a que nadie escuchaba cálidamente, y te dieron ganas de llorar. No recordabas cuánto llevabas sin derramar una lágrima. No supiste si fue el hombre, el abogado o el tono de las palabras dichas que hicieron que te quebraras y no pudieras levantar tu cabeza del pecho por un ratito. Cuando regresaste al pabellón, te costó reponerte. Pretendías llegar despojada de esos sentimientos que te desconcertaron para responder a las preguntas de tus compañeras. Diste su perfil ante la ansiedad por las noticias de la afuera. Dijiste que era un viejo que te llevaba fácil unos 30 años, pelado, con rasgos judíos, que se hacía el simpático y el seductor, que no entendía cómo tu madre había recurrido a un PC. El teclado cometió un error. Reiniciaste el marcado de los 8 números con lentitud. Te enamoraste. No fue el amor romántico, no fue el deseo de lo imposible. No, te enamoraste de su humanidad, de sus pensamientos, de su imaginación, de su buen humor, de la compañía quincenal. Conociste otra forma de amar y lo hiciste porque él quería tu libertad, porque te despertó el instinto, creías que no ibas a salir de allí y te invitó a soñar de nuevo. Al principio le hablabas solo lo necesario, te esforzabas en disimular tus deseos y querías evitar que se diera cuenta de que lo esperabas. Con el paso del tiempo te entregaste a la seducción de los ojos que se humedecían cuando te hacía hablar de vos. Le contaste del problema con tu hijo, le hablaste acerca de las cosas que extrañabas o lo que harías cuando estuvieras en libertad. Compartiste con él la muerte de Alicia País en el hospital. Con angustia le dijiste que no la atendieron, en una fuerte crisis de asma que la dejaron morir y la lloraste como todavía no habías podido hacerlo. Te sentiste extraña cuando soltaste una carcajada. Pensaste si no se escuchaba como un graznido. Te dio vergüenza de haber perdido la risa. Sabías que ellos te escuchaban por el micrófono, pero no te importaba. Querías disfrutar de ese momento. No querías perderlo. Lo obligaban a esperarte y despedirte sentado. Durante la noche imaginabas cuán alto sería. Cuando saliste en libertad, se llamaban en forma continua. Eran amigos. Sucedió durante los primeros años.
lo invitaste a comer comida árabe que preparó tu mamá, porque él era judío y nosotros éramos árabes. Llegó con su mujer, la pasaron a las risas toda la noche. Tomaron unos buenos vinos que dieron aroma a las emociones. El vínculo continuó. Había que hacerle juicio al Estado. Así conociste a su secretaria, 25 años más joven que él, luego fue su pareja y tu amiga. Pasaron juntos vacaciones, cenas, almuerzos, cines, teatros, más separaciones, porque incluso me hizo el divorcio del anterior. De la actual, tengo acá varios abogados que me voy a llevar las tarjetitas. De nuevo su primera mujer, sus nietos, los tuyos, sus hijos, y el tuyo, que no terminaba de serlo. Fue a él quien confiaste que habías conocido a Juan Ignacio, el actual. Te divertía verlo con su sombrero a lo Bogart y el sobre todo gris. ¿Cómo lloraste cuando te olvidaste en el tren el regalo que le habías comprado? Igual fuiste hasta su estudio, le contaste y él contestó: qué lástima, justo era lo que quería. ¿Por qué dejaste pasar tanto tiempo sin llamarlo? ¿Recordaste aquel 24 de noviembre cuando él muy serio te preparó para el primer juicio en boche de esa época? Lo había solicitado para tratar tu caso y se lo autorizaron sin público. Te aconsejó que te negaras a concurrir a tribunales porque él tenía miedo que yo puteara. Y que recordaras que el 12 de diciembre de 1982, a las 10 de la mañana, él estaría pidiendo tu inocencia e inmediata libertad. Y fue el día 26 de ese mes que te contó que habían reducido los 11 años de reclusión por 7 de prisión, quedando la condena cumplida. Y pronta a salir si te eximían del decreto del PEN. Pero para los que no saben acá los abogados, persona detenida sin causa ni condena a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. En noviembre de 1987, la Corte Suprema de Justicia dictaminó la inocencia de culpa y cargo. ¿Cómo lloraste abrazada a él? Habían triunfado y lo festejaron. Ese día también lo olvidaste. Otra vez, 4362. Sonó el timbre del teléfono. Te pusiste expectante ante una voz de mujer desconocida que decía por el contestador: te comunicaste con... El tubo saltó de tu mano, quedó colgando de su hilo mientras la voz sonaba cada vez más lejana. Con la nuca pegada en el vidrio del box, cerraste los ojos e inspiraste hondamente. Pensaste que él te hubiera comprendido. Les cuento una anécdota más y me voy, así sea. Una de las cosas que sucedió también es que, ¿se acuerdan de Matov? Sí. Divino. Yo trabajaba en una escuela en la ciudad de Buenos Aires y llega una resolución o decreto, sabrán los abogados lo que era, donde había que dejar cesante a todas las personas que estaban en las escuelas con antecedentes subversivos. Esto en 1968, no sé, estaba Matov. Bueno, lo llamo y me dice: los vamos a cagar. Entonces me defendió, en ese tema también me defendió, como el divorcio y todo lo demás, ¿no? Y cuando ahí él fue sentando precedentes con el caso de mi hermana y el mío, y con este también, porque gracias a lo que hizo Venus, tuvieron que reintegrarme a mí
y a todos los que habían dejado cesante. La directora a mí no me dejó cesante, pero otras directoras. Entonces me citan del gobierno de la ciudad y él me dice, me acompaña, y me dice, vos entrás sola, si te empiezan a maltratar, entro yo, pero vos ahí ahora, reputealo. Porque él siempre me decía, cuando tengas que defenderte, no putees, porque eso te juega en contra. Así que bueno, esa es otra anécdota. Muchas gracias por estar. Bueno, menos mal que le iba a costar hablar a Graciela. ¿Cómo será cuando no le cueste? Bueno, Graciela, el caso de Graciela fue caso testigo, caso que llevó adelante Venus, que ella me relató, fue caso testigo ante la corte. Bueno, muchas gracias por haber venido, por estar todos y todas acá juntos. Les recordamos que tenemos otras 2 jornadas como parte de este ciclo de homenaje a nuestro querido Venus Smukler. La próxima es el miércoles 16 de agosto y el tema va a ser la defensa de la soberanía y la autodeterminación de los pueblos. Y la tercera, y bueno, suponemos que última, al menos de este ciclo, podemos hacer otro si quieren después, será el miércoles 13 de septiembre sobre la justicia. Así que bueno, para que se lo agenden y las esperamos. Muchas gracias por venir y buenas tardes.